En el vídeo de antes hemos visto cómo representar el modelo de la rueda de suspensión realista en espacio de estados y lo hemos simulado. Vamos a ver ahora cómo a partir del sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden original, que era este, se puede obtener la función de transferencia de lo que sería el desplazamiento del chasis del coche, que sería I, con respecto a la entrada, que sería el cambio de lo que sería el firme, ¿no? Bien, partiendo de esas ecuaciones diferenciales, lo que habría que hacer para obtener la función de transferencia sería aplicar Laplace con condiciones iniciales nulas en cada una de estas dos ecuaciones. Y nos quedarían estas dos que hay aquí. Eso ya lo hemos hecho en el tema 2 y eso es fácil. Bien, fijaros que la primera ecuación depende de y, de x y de r. Y yo lo que quiero es una ecuación que dependa solamente de y y de r para poder obtener la función de transferencia de y con respecto de r. La segunda depende únicamente de y y de x. Luego de esta ecuación, trabajándola un poco, yo puedo coger y obtener la expresión de x de s como una función que dependa únicamente de y de s. Y cuando tenga de aquí, de esta segunda ecuación despejada x de s, la sustituyo en esta ecuación, aquí, aquí y aquí. Y entonces ya en la primera ecuación solamente me quedará la variable y de s, que es la salida que yo quiero estudiar, y la entrada r de s. Entonces, haciendo esa sustitución y trabajando un poco la expresión, haciendo una serie de cálculos, sumar, restar, multiplicar, que son un poco laboriosos, al final yo puedo llegar y obtener esta función de transferencia. No voy a hacer estos cálculos, los dejo para que vosotros lo hagáis a mano, si podéis comprobar que al final se llega a esta función de transferencia. Fijaros que la función de transferencia que obtenemos es de cuarto grado en el denominador. Este sistema original de ecuaciones diferenciales era de dos ecuaciones diferenciales de segundo orden. Por lo tanto, por cada orden, digamos que suele haber un polvo. Obtener una función de transferencia, por tanto, de cuarto orden. Vamos a ver cómo se podría simular, ¿vale? También, en relación con lo que acabo de decir, de cómo esta ecuación es de segundo orden, esta también ecuación diferencial de segundo orden, hemos visto que en el vídeo anterior que el sistema se representaba por 4 estados. Pues cuando tenemos una función de transferencia de un sistema de 4 estados, generalmente va a ser una función de transferencia de grado 4 en el denominador. Bien, ya digo, vamos a simular esta función de transferencia. Entonces, lo que hacemos es, utilizando MATLAB, definimos los parámetros, al igual que en el vídeo anterior. Vamos a definir un vector con los coeficientes del numerador, que sería este aquí y este por este aquí. ¿Vale? Esto es definir este coeficiente multiplicando a este vector, que sería este de aquí. Cuando definimos vectores, o mejor dicho, cuando definimos polinomios, como si fuesen vectores en MATLAB, siempre se ponen en este formato. O sea, si yo tengo, por ejemplo, 3s cuadrado más s más 39, pues el vector que representa ese polinomio pues sería 3, 1 y 39. Empezamos por el coeficiente que acompaña a la mayor potencia y llegamos hasta el término independiente. Y si alguno no está, por ejemplo, si este no está, pues esto significa que hay un 0. Pero hay que poner que es 0 por s, porque esto equivaldría a 0 por s. Y si el término independiente, por lo que sea, no está, porque esto es 3s cuadrado más 5s, pues entonces aquí hay que poner 3s cuadrado por 5s por 0. Pero hay que ponerlo desde el coeficiente de mayor potencia del polinomio hasta el término independiente. Y los que no estén es porque son 0. Bien, pues con esto definimos el polinomio del numerador de esta función de transferencia en formato vector. Y en DEN definimos el polinomio del denominador en formato vector, ¿vale? Con cada uno de estos elementos. Y ahora con el comando tf podemos crear la función de transferencia g, dándole primero el vector numerador que contiene los coeficientes del polinomio del numerador y en d el vector que contiene los coeficientes del polinomio del denominador. Y ya tendríamos la función de transferencia esta que aparece aquí en MATLAB. Después, ¿qué es lo que hacemos? La entrada que le vamos a dar es la misma que en el vídeo anterior, una entrada de tipo pulso, que era esta. Entonces no la definimos de la misma manera. Vamos a simular hasta 4 con 500 puntos
esto era el vector de tiempo y esto de aquí eran los valores de la entrada, que le damos un 10% son 0, este 10 primero por ciento de puntos es 0, luego un 50% de puntos es igual a 1, que sería esto de aquí, y luego el 40% restante de puntos es igual a 0. Lo tenemos ahí definido. Y luego para simular, cuando no es una entrada de tipo escalón, sino que es una entrada que nosotros no hemos creado de forma artificial, como esta tipo pulso, o una señal a lo mejor de tipo así triangular, o una señal que haga algo así, pues podemos utilizar un comando que es lsim, que sirve para simular sistemas lineales. Entonces nosotros le pasamos el sistema, ya sea una representación en espacio de estado con ABCD, o bien una función de transferencia G, y luego los vectores que te definen la entrada. Primero el vector que te da los valores de la entrada y después el vector de tiempo para el cual le pasamos cada uno de esos valores. Y entonces al simular, pues tendríamos, como veis aquí, la misma respuesta que obteníamos con el modelo en espacio de estado, porque el sistema es el mismo. Si queréis, vamos a comprobarlo también en MATLAB. Voy a copiar ese código. El ejemplo de antes. Y aquí, para que se vea la función de transferencia, voy a quitarle esos puntos y comas. Bueno, no me ha dejado. Bueno, veis aquí que la simulación es la misma. lsim te pinta también la entrada que le da, que es lo que aparece ahí en gris, pero veis que la salida es la misma, la del amortiguador. Esto sería cuando se produce este cambio en el cambio brusco, digamos, en lo que sería el perfil de la carretera, ¿vale? Que esto sería como una especie de bache. Pues bueno, pues la amortiguación, lo que sería el movimiento que tendría, que sería la posición con respecto a la posición inicial que tiene el chasis del coche. Que a lo mejor no es una amortiguación demasiado buena. Pues bueno. Y aquí lo único que quería mostraros es cuando más las creamos una función de transferencia G, pues el formato en el que te la muestra. ¿Vale? Esta sería la función de transferencia que hemos simulado.